presidente Abelardo de la Espriella retire al ministro playero, al ministro vacacionante ya de su cargo, porque si no lo hace usted, presidente Abelardo de la Espriella, lo va a hacer este Congreso de la República, a través de una herramienta que se llama la moción de censura. No tiene presentación que en una tragedia como la que está viviendo Colombia hoy, el ministro de Vivienda, una de las carteras más importantes, decida irse de vacaciones, de paseo, de playa, de fiesta, de matrimonio, de lo que se le dé la gana, mientras la gente está sufriendo, esperando por una ayuda permanente de parte del gobierno nacional. Ministro Beltrán, ¿usted se acabó de enterar de que el trabajo de ministro era 24/7? ¿Qué creyó? ¿Que era solamente el salario de 33 millones de pesos y ya? ¿Que podía irse de vacaciones a los 8 días de empezado su trabajo? Hágame el favor y respete a la gente que paga su salario y el mío. Ministro, usted pudo salir a disculparse, porque no ha sido solamente mi voz la que ha sonado criticando este actuar de su parte, sino también congresistas del Centro Democrático, congresistas del Pacto Histórico, congresistas de la bancada de gobierno, de oposición como yo, independientes, quienes hemos alzado la voz de rechazo frente a la actuación del ministro de Vivienda. Le voy a dar un dato, ministro. Usted salió, en vez de pedir disculpas, a manipular y a instrumentalizar un discurso de la familia. Pues le voy a contar, aquí quienes realmente están haciendo sacrificios son los médicos y profesionales de la salud que llevan semanas, días sin ver a sus familias, son los camioneros que se han venido desplazando en el país poniendo todo de su parte para llevar alimento a donde no hay donde comer, ni siquiera hay techo. Han sido los jóvenes y las jóvenes voluntarias que se juntaron por sí mismos, por iniciativa propia, que sacaron de su salario para donar, para apelar a la solidaridad, como para que usted se vaya de paseo cuando ni siquiera llevaba 15 días de nombrado. Han sido los rescatistas que han puesto incluso su vida en riesgo, llegando a los lugares en donde en muchos casos el Estado colombiano no llega. ¿Y las familias de ellos no importan? ¿Y las familias de las víctimas del terremoto no importan? Porque no deja de ser tan egoísta y privilegiado que se nota que está completamente desconectado de la realidad. Milagro sería que Jaime Andrés Beltrán trabajara un sábado y un domingo. Milagro sería que realmente hiciera su labor. ¿Saben por qué? Porque Jaime Andrés Beltrán tiene múltiples investigaciones en su contra. Eso sí es un milagro. Saber cómo un personaje investigado por corrupción, como salió investigado durante su alcaldía en Bucaramanga, saber cómo terminó de ministro de Vivienda. Eso sí es un milagro. Saber cómo, a pesar de... Tiene un minuto, senadora, para que concluya. Hola. Eso sí sería un milagro, saber cómo un personaje con investigaciones en Contraloría, en Procuraduría, en Fiscalía, en todas las IAS habidas y por haber, terminó siendo ministro de Vivienda. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hoy amanecimos y el presidente Abelardo de la Espriella premió a Jaime Andrés Beltrán encargándolo del plan Milagro. ¿Por qué no respetan un poco incluso a la gente que votó por ustedes? Me pregunto yo, ¿qué tanto le debe entonces el presidente Abelardo de la Espriella a un personaje como Jaime Andrés Beltrán, que todos los santandereanos sabemos quién es ese personaje, como para que no pueda tocarlo, como para que no pueda removerlo de su puesto? Eso es lo que está haciendo, presidente, pagando favores con los ministerios que están ahí para servirle a la gente. No era que usted supuestamente iba a priorizar el mérito, iba a poner a los funcionarios que sí trabajaran a disposición de la gente. Pues si es así, sáquelo del ministerio, presidente Abelardo de la Espriella, porque si usted no lo hace, lo va a hacer este Congreso con una moción de censura que yo, por supuesto, suscribí y que voy a apoyar. La dignidad y el dolor de las víctimas del terremoto en Colombia se respeta. El pacto histórico, la bancada del pacto histórico en Senado, ha radicado solicitud de moción de censura al ministro de Vivienda por los hechos que el país ya conoce. El pacto histórico no va a permitir, como proyecto político, que esté al frente de una cartera fundamental para la recuperación de Colombia en estas horas de crisis, un señor impresentable. Señor Beltrán, no solo se fue de parranda al mar, como ya han dicho aquí varios senadores, y el país conoce, sino que además, en medio
de que habían 150.000 viviendas afectadas en nuestra región. En nuestras poblaciones, el Señor además, en lugar de dar la cara, como han hecho otras autoridades en otras partes del mundo, y reconocer que se equivocó, sale de manera cobarde a escudarse en su familia y en su paternidad, manchando también así el honor de ese concepto tan importante que es para nuestras sociedades la familia, los hijos. De manera cobarde e indolente con el pueblo, sale a justificarse que estaba de vacaciones para ser padre presente cuando no llevaba ni 8 días de posesionado, ni 8 días de trabajo ha llevado el señor Beltrán, y se va de vacaciones cuando hay un pueblo que hoy sufre los rigores y que ya ni siquiera puede tener vacaciones porque no tiene ni siquiera dónde dormir ni qué comer. Y el ministro de Vivienda encargado de la reconstrucción sale con semejante despropósito. Ante eso, el pacto histórico, esta bancada de Senado, vamos a promover de cara al país en este recinto la moción de censura contra ese señor impresentable. Pero además quiero decirle otra cosa al país. ¿Cuál es la actitud del ciudadano norteamericano Abelardo de la Espriella, supuesto tigre él, de salir a respaldar de manera también cínica y cruel a este señor ayer en su alocución? Lo hace burlándose del país, de las víctimas, ratificando la cobardía y la indolencia con las víctimas. Ese es el gobierno que quieren impulsar en Colombia, el de los grandes shows, performance, pero el de que no resuelve la crisis que estamos viviendo en los territorios. Por eso nosotros hoy hemos radicado esta moción de censura como pacto histórico de manera unificada. Algunos otros senadores se han sumado y vamos. Concluya, senador. Y vamos a dar ese debate de cara al país. No vamos a dejar que el pueblo sufra la indolencia del señor Beltrán. Yo le recomiendo a ese ministro que mejor renuncie, porque nosotros no vamos a transar con ninguna cosa que no sea que se vaya del cargo, porque no vamos a dejar al pueblo colombiano solo con semejante indolente y semejante cobardía. Pero desde luego que no puedo ser indiferente a lo que aquí se discute. Esta propuesta, presidente, de que la vivienda se erija en el aspecto central de un plan de recuperación económica, no podría sortearse con el ministro de Vivienda actual. Punto. Quiero puntualizarlo solamente así. La verdad es que, sorprendido en flagrancia, el ministro de Vivienda no le falta sino decir que estaba descentralizando en Santa Marta y obtener el apoyo de alguno que otro parlamentario aquí. Me sorprende mucho al inicio de la jornada escuchar voces solidarias con el ministro de Vivienda. Espero que se escuchen con meridiana claridad en el debate de moción de censura para que aquí se sepa quién es quién y quién respalda a quién. Resultaron ser los nunca, sí, los nunca solidarios, los nunca competentes, los nunca sensibles, los nunca pertinentes, porque desde el presidente para abajo dan demostraciones de impertinencia cuando no de actitud franca. Concluya, senador. Es que quien da ejemplo es Abelardo cuando se va para Buenaventura a repartir balones de fútbol con el logotipo de el grupúsculo este al que le dieron el reconocimiento tardíamente vía express por parte del Consejo Nacional Electoral, el nuevo grupo político que de esa manera hace la irrupción en Buenaventura en momentos claves de una dolencia que de verdad, al país entero lo tiene de cama. Ya tendremos ocasión de volver en el debate sobre el tema y esperemos para que veamos quiénes eran los nunca o los siempre indolentes contra el país. Muchas gracias, presidente. Quiero hacer un muy corto contexto. Esto no tiene que ver con venganzas políticas ni ideológicas,
cuando uno cita a moción de censura a un ministro como el ministro de Vivienda, que debería estar con las víctimas, debería estar solucionándole, pero mientras él estaba en Santa Marta, la gente en Pereira, bajo carpas, estaba en una inclemente lluvia. ¿Y qué decir de la gente en Chocó? ¿Qué decir de la gente en Buenaventura? Cuando dicen que es una vendetta, para nada. Es más, creo que le estamos haciendo un favor a este gobierno pidiéndole que saquen a ese ministro. Porque si 5 días después de la tragedia está haciendo esto, ¿qué va a pasar de aquí para adelante? Por eso hemos solicitado la moción de censura. Es más, la presentamos en la noche para que él pudiera hacer su intervención, pero sale con una intervención aún peor. Un alcalde perdió a su hijo que murió durante la tragedia y allá está trabajando. Y este ministro que en el 2021 le había puesto un trino al alcalde de Bucaramanga diciéndole que había que trabajar en plena pandemia, que no había que tomar descanso, y ahora con qué cara o sinvergüenza hace esto. Por eso agradezco a los más de 40 congresistas, hombres y mujeres de esta Cámara que firmaron la moción de censura y que solicitamos de manera respetuosa a la mesa directiva de esta Cámara que pueda agendarla prontamente para que le dé la cara a los colombianos, para que le explique a los congresistas. Definitivamente estaba esperando a escuchar tantas intervenciones del pacto histórico, y si hay algo que puedo decir es que quienes podemos criticar al ministro de Vivienda es precisamente nosotros, porque si hay algo que nos diferencia de quienes eran gobierno es la coherencia. Cada vez que ellos intervienen yo solamente veo en sus frentes Ricardo Bonilla. Cada vez que alguien interviene yo veo a Luis Fernando Velasco, los que se robaron los recursos con los cuales hoy atenderíamos la crisis. Miren, aquí no les vamos a votar ninguna moción de censura, ustedes no son autoridad moral de nada. Cada vez que ustedes ponen este letrero y ¿saben qué es lo que lee uno? Fingí demencia con Juliana Guerrero. Eso es lo que representan. Votarles a ustedes una moción de censura es nada más que una vergüenza hacia el país. Gracias a ustedes no hay recursos hoy para gestionar esto. Es más, les recuerdo que si en este momento la emergencia hubiese sido en el gobierno de Gustavo Petro, hoy todavía no habría llegado al territorio para hacer el trabajo. Así que definitivamente ustedes no son autoridad moral de nada. Pueden seguir haciendo el show que quieran, las fotos que quieran, pero el país reconoce que a ustedes no les debemos absolutamente nada. Gracias, presidente. Una de las del Partido de Defensores de la Mafia, ahora planteando es que el pacto no tiene autoridad moral para cuestionar al que acaban de designar dizque para la reconstrucción, pero primero era tomando cerveza y dedicado a la playa. Pretenden el retrovisor para decir que como hay acciones que podrían reprochar de otros gobiernos, entonces ellos pueden venir aquí casi que a justificar que mientras la gente está muriendo, están derrumbando, ellos estaban untando era bronceador en la espalda. Así que nosotros reclamamos que renuncie el ministro de Vivienda, que no sea tramposo el Congreso. Y allá usted, representante a la Cámara, si vino a defender es a burócrata en el gobierno y se fue, o a la población que está padeciendo. El pacto no